buenas, bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Hoy tenemos con nosotros, bueno, ya se ha pasado por nuestro programa, pero hoy queremos conocer mejor a la persona, queremos conocer mejor a Alejandro Centeno, trabaja para TUDN, también lo podemos ver en Cuarto Cuarto, es un amante del rock y también pues un amante de la salud. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte, David. Un placer, un honor estar con ustedes. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Un placer de verdad poder tenerte aquí, bueno, ya en nuestra sección habitual de entrevistas que nos gusta hacer a las grandes voces y periodistas del mundo deportivo. Así que un auténtico placer poder charlar un poco contigo y comentarte ciertas cositas. A ver qué nos cuentas. Pues sí, vamos a, como siempre, para conocer mejor a las personas, vamos a empezar con los inicios. Entonces nos gustaría saber cómo empezaste tú en el mundo del fútbol americano, en este caso. Curiosamente, pues yo jugué fútbol americano aquí en México desde muy joven, o sea, desde los 8 años de edad yo entré a jugar fútbol americano. Mi papá jugó fútbol americano, entonces lo traía como que en la sangre y bueno, pues no paré hasta los 24 años de edad, ¿no? Que es cuando uno en México termina su elegibilidad en Liga Mayor, ¿no? Liga Mayor es el equivalente al college football, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Se juega cuando eres estudiante universitario. Entonces, pues ahora sí que hice todo el recorrido desde infantil, juvenil, en México se llama categoría intermedia y luego Liga Mayor. Así es como inicié en el fútbol americano. Bueno, por eso es que soy tan apasionado de este deporte. Eso está muy bien. Y cuéntanos un poquito en cuáles son las posiciones en las que te desenvolviste durante esa carrera deportiva en el fútbol americano. Cuéntanos, porque sabemos de una, que ahora nos lo comentarás y te incidiremos en ella, pero me imagino que ahora juegan más posiciones. Mira, pues obviamente cuando uno inicia de niño juegas creo que de todo, ¿no? Empiezas probando de todo, ¿no? Creo que lo primero que fui fue tackle defensivo, lo cual era pues muy chistoso, ¿no? Porque yo siempre fui muy delgadito y muy bajito, entonces no era así como que lo mío. Posteriormente, ya como a los 9 años, llegué a ser quarterback y más adelante ya, digamos que en los años importantes, ya en los años ya de adulto, pues fui corredor, ¿no? Era running back. Ok, es una posición magnífica, ¿no? Y dura, ¿no? Sí, Bueno, sí, sin duda. Recibo uno muchos golpes. sí, Sí. de todas esas posiciones, además, a ti de pequeño, ¿cuál es la que más te gustaba? Cuando veías un partido, seguías la NFL, ¿cuál es la posición? A mí me gustaría jugar en esta posición si pudiese. No, bueno, sin duda alguna, todo el mundo queremos ser quarterback, ¿no? Ah. Es el sueño de todos los niños, creo, ¿no? El poder emular a los grandes ídolos del fútbol americano, ¿no? Lanzar el balón y ser, bueno, en esa época, pues cuando yo era niño, los ídolos eran, no a lo mejor los quarterbacks que hoy conocemos, ¿no? En esa época, pues a lo mejor era, uy, yo crecí siendo fan de los Dallas Cowboys. Entonces, en esa época era Danny White. Imagínense ustedes. Fíjate. Y bueno, Alejandro, ya en esta evolución que has tenido, pues te ha llevado a ser un gran comunicador ahí dentro de México. ¿Eso surgió solo o era una pasión o fue derivado de este amor por el deporte y por el fútbol americano en particular? ¿Y cómo llegaste a decir, quiero ser comunicador, quiero ser periodista y quiero contar cosas a la gente y que me escuchen mis opiniones y lo que yo digo? Justamente fue derivado de la pasión al fútbol americano, ¿no? Desde niño. Yo, además de jugar fútbol americano, vivía viendo deportes. Era mi pasión extrema estar viendo los deportes, ¿no? De repente prefería quedarme en casa viendo todo tipo de deportes, ¿no? Fútbol americano, béisbol, básquetbol, los Juegos Olímpicos. Era algo para mí religión, ¿no? Llegaba cada 4 años la etapa de Juegos Olímpicos y estaba yo 2 semanas pegado al televisor viendo las competencias, ¿no? Todas las competencias. El tenis también siempre me ha encantado. O sea, la verdad es que sí soy, puedo decir, un fanático de los deportes. Crecí siendo un fanático de los deportes, ¿no? Con mi padre, pues yo veía las funciones de boxeo, de lucha libre, que aquí en México también luego son una pasión. En fin, yo veía todos los deportes. Entonces, la verdad es que por eso, desde muy joven, recuerdo no sé, a los 13, 12, 13, 14 años, yo dije, yo algún día quiero ser comentarista deportivo. Eso es lo que me gusta, eso es lo que yo quiero ser. Y por eso es que
también ya cuando tuve la oportunidad de escoger una carrera universitaria, me dediqué o escogí algo relacionado, ¿no? Las ciencias de la comunicación. Y bueno, pues así fue como que fui enlazando mi vida, ¿no? El deporte desde muy pequeño, la pasión por él, estudié algo relacionado y bueno, pues ahora nos dedicamos a eso. Sí. Alejandro, no sé si se te oye algún ruido por ahí al moverse. No sé si, perdónate, y se te oye algo al moverte y no sé si es algún ruido que tienes por ahí. No No, sé. no se oye. Pues nosotros, Iván estaba oyendo, pero bueno, Sí, es disculpa, como que bueno, se oye vamos a seguir. como Pero un bueno, no pasa nada, pero bueno. no pasa nada. No sé si sea por ahí es que bueno, tengo una perrita que a lo mejor está Ah, vale, moviendo. vale. Bueno, Igual igual es es eso. eso, igual es eso. Son No cosas sé del si sea directo. no sé si sea mi hija que anda por ahí también, entonces, bueno. No, estaba comentando Iván que sí que se oye el ruido, pero no, no pasa nada. Bueno, por Se seguir escucha. con lo que estamos comentando un poquito, ya queremos entrar un poquito en cosas específicas y en preguntas un poco específicas dentro del fútbol americano. Nos gustaría, bueno, siendo running back y especialista en running backs, ¿cómo ves esta nueva NFL? Es una pregunta que hacemos a todos los especialistas en ciertas cosas. Por ejemplo, a Luis Jones también le preguntamos. ¿Cómo ves esta nueva NFL? Porque hay gente que, bueno, como has dicho, ahora mismo estamos en la NFL de los quarterbacks, el juego terrestre, pero al final es muy importante, en mi opinión, el juego de carrera. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es mejor? ¿Nos estamos tendiendo demasiado hacia el juego de pase o hay que volver a las raíces del juego de carrera para poder ganar títulos? ¿Cómo ves esta pregunta y esta disyuntiva que estamos viendo en la liga? Cada vez es más olvidado el juego terrestre, ¿no? Definitivamente en los 80s, 90s, que es cuando yo crecí viendo la NFL, pues había grandes figuras, ¿no? En la posición, ¿no? Eh, Walter Payton, Eric Dickerson, Tony Dorsett, o sea, son los que yo recuerdo, ¿no? Que en su momento Franco Harris, no sé, jugadores que fueron emblemáticos, John Riggins, no sé, muchos, muchos. Hoy en día el corredor o el running back es más utilizado como receptor y es una tendencia de la NFL que no va a cambiar, ¿no? Casos como el de Derrick Henry, por ejemplo, pues la verdad es que es de llamar la atención, ¿no? El que haya un tipo de esas cualidades físicas con ese talento y que siga utilizado para lo que es, ¿no? Que es correr el balón detrás de su línea ofensiva, es algo ya muy raro en la NFL. La tendencia es pasar el balón. También lo utilizan para pasar de vez en cuando. Han introducido Sí, breves jugadas con él también de pase. sí, pero digamos que su función primaria es realmente correr el balón como se hacía hace 30 años, ¿no? Y eso es algo que hoy ya no vemos tanto en la NFL actual. La NFL actual es hoy 60% de pase, 30% de carrera. Antes era 60% carrera, 30% pase. Entonces, ha cambiado. Es un juego más espectacular el de hoy. Lanzar el balón es mucho más espectacular. Le gusta a los aficionados. Para la televisión es mucho más emocionante ver este tipo de jugadas espectaculares de 30, 40, 60 yardas que ver una carrera de 8 yardas, ¿no? Por el centro, donde termina tacleado y pues a lo mejor no es tan espectacular. Entonces, yo creo que la tendencia es esa, finalmente, ¿no? La NFL es un espectáculo y es un espectáculo muy bien dirigido a la televisión. Y como tal, pues la tendencia es esa, ¿no? Y no creo que vaya a cambiar. Se utiliza el juego terrestre, sí, en situaciones específicas, porque tampoco se puede olvidar de eso, pero ya no es la norma, ¿no? Ya no es la base de tu juego como si lo era en los años 60, 70, 80, ¿no? Y Sí, sin personalmente, duda. Alejandro, como es running back, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Eres más un Sí, clásico o Iván. más actualizado a los tiempos modernos? Digamos que mi ídolo pues fue Emmitt Smith, ¿no? De los actuales, ¿cuál me gusta más? No, me Sí, refiero, me Alejandro. refiero al tipo de running back, el que se utilizaba más antes o el que se utiliza Ah, ahora, ok, como estás ok. comentando. ¿Con qué estilo No, te bueno, quedarías más? eh, no, definitivamente el que se utiliza hoy en día. O sea, uno se tiene que adaptar a los tiempos modernos, ¿no? Y un corredor, un running back que hoy es capaz de correr bien el balón, pero también de correr trayectorias de pase, de poder bloquear también algo que es muy complicado. De las cosas más difíciles que hay en el fútbol americano es poder hacer un buen bloqueo. Y un running back que te hace buenos bloqueos cuando vienen a presionar al quarterback, creo que eso es muy importante.
Entonces, el tener todas esas cualidades, pues en los 70s, 80s, la verdad es que no veías este tipo de jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hoy son más completos. Sí, iba a ser 3 preguntas en una, Iván, ya te he hecho una, pero me gustaría hacerte 2 más. Primero, ¿cuáles son tus 3 quarterbacks preferidos en la historia y los 3 actuales, o que más te gustan? Bueno, definitivamente tengo que poner a Troy Aikman. Digo, soy fan de los Cowboys, entonces No podía tengo que faltar. poner a Troy Aikman ahí como uno de ellos. Me encanta Peyton Manning, sin duda alguna. Fue uno de, o sea, disfruté viendo jugar a Peyton Manning toda su carrera. Y yo diría que... Sí, pero Alejandro, me refería a running backs. Es que has dicho, entendí. es que has dicho quarterbacks. Has dicho quarterbacks. He dicho 4 horas. Sí, Bueno. sí, por eso. Sí. Ok, bueno. Bueno, si terminara con quarterback, pues yo diría Montana también, ¿no? Yo Montana, Okay. Troy Aikman y bueno, pues... Pero bueno, de running backs, así de la historia, bueno, Emmitt Smith, Barry Sanders y Walter Payton. Ok. ¿Y actuales? De los actuales, digo, me encanta lo que hace Derrick Henry. Me gusta mucho lo que hace Alvin Kamara. Es un jugador que para mí es espectacular. ¿Y qué otro? Por increíble que parezca, no voy a decir a Zeke Elliott. No me gusta. Me gustaban sus primeros años, pero ahora ya no. No sé. No sé, digo, ahorita... Jonathan Taylor. ¿Qué te parece Taylor, por ejemplo, la gran revelación de este año? Jonathan Taylor es espectacular. Me encanta, es un jugador muy explosivo, muy veloz. Me encanta la manera en que lee los huecos, sabe perfectamente distinguir hacia dónde se derivan los bloqueos, corta muy bien, hace los cutbacks, es extraordinario. Jonathan Taylor creo que pudiera estar dentro de mis favoritos, pero pues sí, o sea, yo creo que diría esos 3, Henry, Kamara y posiblemente Taylor. Sí. Sí, fantástico. La verdad, Iván, a mí me gustaría ya ir por otro camino un poco diferente porque... ¿Me dejas, David, sí, hacer una pregunta relacionada con este tema? De todos los que hay actualmente, ¿cuál te ha sorprendido más la última temporada gratamente que no se esperaba? De los running backs. Sí, alguno que no se esperase que ibas poco conocido, digamos, entre comillas. Alguno no. Ay. Pues sí. No lo sé. No lo sé. Ahorita. ¿Mixon puede ser? Venga. Bueno, Joe Mixon, sin duda alguna, ¿no? Los corredores de los Browns también son espectaculares, ¿no? A lo mejor con poco nombre o con poca fama, ¿no? Pero pues, la pareja que tienen ahí es espectacular. Lo de Joe Mixon también es sin duda uno de los mejores. Pues así que me hayan sorprendido, pues posiblemente ellos, ¿no? Sí. Vale, David. Ok, pues ya como te comentaba, pues ahora vamos directamente a otro tema un poco diferente, ¿no? Al final, nosotros somos un canal de habla hispana, estamos aquí a 2 españoles, un mexicano, y cómo no hay que hacer esta pregunta, Alejandro. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo actualmente con la NFL y su expansión internacional? México ya sabemos lo que es, la importancia del fútbol americano. Aquí en España estamos creciendo, en México se sorprenden un poquito, ¿no? A veces de lo que se sabe aquí del fútbol americano y lo que está ocurriendo en el resto de Europa. ¿Cómo ves este crecimiento? ¿Tienes esperanzas algún día o soñar en esta próxima década, 10, 15 años, que México pueda tener un equipo de fútbol americano en la NFL en algún día en alguna expansión? ¿Y cómo ves todo esto que está haciendo la NFL y con qué fines o con qué objetivos? Me encanta que la NFL se empiece a globalizar. Creo que es muy siguiendo el tema de lo que en su momento hizo la NBA, ¿no? El poder llegar a más territorios, entendiendo que es un negocio, ¿no? Y mientras más globalizado esté el negocio, pues mayores son los ingresos para la liga. Deja de ser un deporte local, porque el fútbol americano nace como eso, ¿no? Un deporte meramente estadounidense. En México se juega desde hace muchos años por la influencia y por la cercanía, obviamente, desde hace más de 100 años se juega aquí en México el fútbol americano, pero el que vaya a otros territorios a mí me parece extraordinario, porque además me parece un gran deporte. Uno de los deportes más completos que pueda existir es el fútbol americano y que se practique a nivel global, creo que le va a venir bien
pues en general, ¿no? Al deporte. La presencia de la NFL en España, por ejemplo, a mí me parece increíble, ¿no? Si se puede expandir. Algún día tengo ganas de ir a conocer el Santiago Bernabéu, porque además de decir, soy fan del Real Madrid. Entonces, si llega a darse eso con un partido de NFL, bueno, pues sería como que lo mejor que pudiera pasar, ¿no? Entonces, a mí me encanta que se pueda dar esto y que se siga expandiendo a otros territorios, ¿no? Sé que hay intenciones de expandirse a Brasil, no sé, al resto del continente americano, en fin, lo veo con muy buenos ojos. Y que haya presencia en México, pues simplemente es ratificar lo que por años ha sido el fútbol americano en nuestro país, en este caso en México, el apoyo y la presencia que se le ha dado siempre al fútbol americano y a la NFL, creo que se ve redituado justamente con los partidos que nos presentan año tras año. Sorprendentemente, además, como has comentado, que la NBA ya lo estaba haciendo desde hace unos años, sorprendentemente ahora se juegan más partidos de la NFL fuera de Estados Unidos que de la NBA. Y eso que son muchos más partidos a lo largo de una temporada. Entonces es como que empezaron ellos, pero ahora ya, por ejemplo, en Londres, jugaban la NBA siempre y todos los años se cortó por el COVID y todo esto. Pero la NFL se celebró el año pasado, pero la NBA va a ir a París, parece ser, pero el próximo año. Pero la NFL ya ha estado aquí 2 partidos, este año 3. No sé, es un poco sorprendente eso, que de repente la NFL haya dado ese salto tan grande comparado con la NBA. Sí me sorprende, o sea, porque definitivamente el básquetbol sí es un deporte mucho más global, ¿no? Ahí sí se juega en todos lados. El fútbol americano no se juega en todos los países. Ha ido de a poco creciendo en muchos territorios, pero sí, o sea, sí me sorprende porque además en cuestión logística, pues no es lo mismo trasladar a 60, 80 miembros de un equipo que a 15 o 20, ¿no? Que pueden tener en el básquetbol. Sí. Entonces, sí creo que lo que está haciendo la NFL es de llamar la atención, ¿no? Por algo es una de las ligas más poderosas a nivel mundial y bueno, el que haya partidos ahora en Alemania, ¿no? Para la próxima temporada también, los 3 en Londres, el que tendremos en México, habla de que con el partido extra que pusieron desde el año pasado, justo le da la oportunidad a la NFL de atacar más territorios, ¿no? De ir a más países con ese partido extra, ¿no? Porque finalmente todos los equipos o muchos de los equipos tienen vendidos sus abonos de temporada para 8 partidos, ¿no? Entonces era muy difícil ceder un juego porque tenían justamente a sus abonados, ¿no? Hoy con un 9º partido, como local para muchos de ellos, te da esa posibilidad de que puedas llevar la NFL a muchos otros territorios. Entonces, yo estoy seguro que pronto tendrán un partido en España, pronto veremos a la NFL en Brasil, pronto veremos a la NFL, pues a lo mejor en Francia, no lo sé, ¿no? En otros países que no se ha podido tener un juego. Llevará un año igual que todos los equipos de la NFL, esa misma temporada, se vayan a jugar fuera. Los 32. Una cosa que me ha llamado la atención, Alejandro, muy curiosa, y lo que acabas de decir, es que el fútbol americano se practica en México desde hace prácticamente 100 años, prácticamente no a la par que Estados Unidos, pero parecido, ¿no? ¿Por qué razón crees que la Liga Mexicana de Fútbol Americano no es más poderosa? No estoy hablando que sea como la NFL, porque está a años luz totalmente, pero sea más poderosa. ¿Por qué no vemos más jugadores mexicanos en la NFL? Porque podría ocurrir. Y luego la última, que no nos comentaste, si crees que algún día realmente en México podrá tener una franquicia de NFL. Yo no creo que se vaya a dar eso nunca. Te contesto esta última pregunta. No creo que se vaya a dar nunca el tener una franquicia en México. Porque vivimos realidades distintas como países, Estados Unidos y México, ¿no? Simplemente desde cuestiones económicas, desde cuestiones de ideología en muchas ocasiones. O sea, lo veo muy complicado. O sea, no veo cómo la NFL vaya a poner una franquicia en México. No, difícil, ¿no? Actualmente, ni en 10, 15 años, o bueno, tendría que cambiar todo mucho, 50. ¿no? No. O sea, de verdad no lo veo. Además, para mí una expansión en la NFL, a mí ya se me hace incluso hasta complicada. Creo que la liga está perfecta y está simétricamente diseñada para tener 32 equipos. Uno más o 2 más empezaría a romper un poquito esa simetría
de las conferencias, de las divisiones. Entonces, yo no veo cómo se puede expandir. Y repito, tener una franquicia en México lo veo prácticamente complicado. imposible. Sí, ¿no? Sí, porque, por Imposible. ejemplo, Alejandro, en básquet, ya que hemos hablado también de baloncesto, sí que ya tenéis en la Ciudad de México un equipo en la G League. Y Sí. la NBA se llega a hablar también de esto. En la NBA se llega a hablar de que podría tener una posibilidad. Tampoco lo verías posible tanto en la NBA, porque se llega a hablar también de ello. No, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. No es lo mismo tener un partido de NBA o de NFL uno al año con lo que cuesta un boleto para entrar a un partido de esos, que a lo mejor haces el gasto pues una vez al año, a tenerlo, por ejemplo, en la NBA, ¿no? 41 partidos sería, o sea, no veo cómo la gente pudiera pagar los costos de un partido de NBA en 41 ocasiones al año. O sea, lo veo llenar un estadio de prácticamente 20.000 imposible. personas, ¿no? Exactamente, o sea, a lo mejor irán una, dos, tres, ya a la cuarta y a la quinta a lo mejor ya no pagan porque sí son desembolsos para la economía en México bastante fuertes. Entonces, no, eso lo veo imposible. Y bueno, pues para la NFL sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que si un boleto en promedio en la NFL, cuando uno viaja a Estados Unidos, te cuesta $300, $400, no veo cómo en México se pudiera estar llenando un estadio de 70,000 personas pagando en pesos mexicanos serían 8,000, 10,000 pesos cada 2 semanas. O sea, lo vería yo imposible. O sea, imposible. En México, un partido de fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol de la Liga Mexicana, ¿no? de balompié, pues el promedio de un boleto te cuesta 300, 400 pesos. Estamos hablando de $20, ¿no? Sí, o sea, nada. es la décima parte de lo que cuesta un partido de fútbol americano. Entonces yo por eso lo veo imposible para la economía de nuestro país. Como comentas, podría un día llenarse, eso sí, o 2 días, pero ya 8 es como que... 9, bueno, sí, 9. 8 o 9. Y tampoco veo, tampoco veo, por ejemplo, a los atletas estadounidenses, a los jugadores de fútbol americano estadounidenses viviendo en México. O sea, en la Ciudad de México viviendo 6 meses al año sería difícil. No. O sea, simplemente ¿por qué crees que habla, ¿y por qué crees que se habla tanto de esto? Porque se está hablando muchísimo. Bueno, ya te he comentado que equipo ya tenéis en la G League de NBA, ya está, en la Ciudad de México. Y Adam Silver lo llegó a comentar. Y la NFL a veces le preguntan y no dice que no. ¿Es solo rumores, es esperanzas o tiene sus estudios de marketing mal enfocados? O no lo sé. Es diplomacia. Diplomacia, ¿no? Es diplomacia. O sea, hay que ser realistas. México no tiene las condiciones para albergar un equipo de NFL, ni de NBA, ni de Major League Baseball, ni de nada de esto. O sea, a lo mejor la infraestructura la tenemos, sí. La afición la tenemos, pero no tenemos ni la economía, ni lo más importante, ¿no? Cuestiones de seguridad. O sea, yo no veo a superestrellas de la NFL viviendo, como dices, a vivir 6 meses a México, ¿no? Y saliendo tranquilamente como lo harían en Boston, ¿no? O no sé yo, en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, no lo veo. O sea, no lo veo. Tendrían que tener seguridad 100%, o sea, siguiéndolos el 100% del tiempo o tenerlos en una burbuja o es muy difícil. O sea, muy complicado. A día de hoy, ¿no? Los problemas es muy complicado. Exacto, sabemos los problemas que tenemos aquí en México en cuestión de seguridad, ¿no? Y, o sea, eso simplemente lo veo muy difícil. Muy complicado. Y hilando con esto, que es la pregunta que te he hecho, entonces igual es una de las razones por qué la Liga Mexicana no es más poderosa, más fuerte, porque practicándose tanto fútbol americano y tenga mayor importancia. Y sobre todo, lo que te comento también, ver más jugadores en la NFL de origen mexicano, que hay poquitos. En esto de los deportes y en los 22 años que llevo trabajando en los medios de comunicación, si de algo me he dado cuenta es que el deporte es el reflejo del país. Pienso lo mismo. En todos los niveles. Si México no es mejor en su deporte, es porque es un reflejo del país, desgraciadamente.
Eh, Seguimos siendo un país tercermundista, un país en desarrollo, que intenta salir, pero bueno, en las muy altas esferas que dirigen este país nos hemos encontrado con nuestros peores enemigos históricamente, y eso nos lleva a no tener un deporte de primer mundo. Esa es la verdad. Eh, Cuando los dirigentes del deporte de nuestro país son igual de corruptos y de rateros y de ladrones como lo son los máximos dirigentes de este país a nivel gubernamental, pues no podemos aspirar a tener un deporte de calidad ni de élite a nivel mundial. El fútbol americano, los que hemos practicado el fútbol americano, somos conscientes de que lo hacemos por representar primero por gusto, cuando inicia uno de niño, lo haces por mantenerte activo, por hacer deporte, por encontrar buenos valores, por desarrollarte como persona en buenos términos. Ya cuando llegas a un nivel más alto, a un nivel universitario, lo haces por salud, por mantenerte físicamente bien, por mantenerte y por representar a tu institución, a tu universidad. Pero nunca, en mi caso, he pensado que el jugador de fútbol americano en México piensa que podemos llegar a ser profesionales. Otra, esa es una de las razones. Y otra, la diferencia de tamaño entre la población mexicana y la población estadounidense, los que se dedican a este deporte, es abismal. Yeah. O sea, sí tenemos gente grande en México, sobre todo en el norte del país. Sí hay personas que miden 2 metros, 1,90, 1,80 de estatura, pero no tenemos ese desarrollo que sí tienen los estadounidenses en el deporte, ¿no? Que es una verdadera cultura y que los van llevando y que, o sea, ellos fabrican atletas, ¿no? Ellos trabajan con los atletas. Aquí en México la gente que hace deporte es por gusto, y si llega a destacar, pues como decimos, es un garbanzo de a libra, ¿no? Por eso es que en nuestro deporte pues tenemos poco más de 60 medallas olímpicas en nuestra historia, ¿no? Muy poquitas. Estados Unidos gana 150, 200 cada Juegos Olímpicos, entonces imagínate, o sea, son brechas históricas y reales difícilmente de acortar. Entonces, por eso es que no tenemos más Pero Alejandro, talento, digamos. En esta reflexión rápido, ese mix que hay entre, ya en Estados Unidos la población hispano-mexicana es inmensa totalmente, y tenéis un mix al final, es una sinergia casi, yo siempre digo que al final, esto ya es geopolítica un poco, pero dentro de unos años posiblemente la sinergia va a ser mayor. Entonces, en esa reflexión optimista, porque a veces hay que ser optimista, pues esa relación entre mexicanos descendientes en Estados Unidos y esa mezcla que tenéis, que todo esto que estás comentando se pueda potenciar y pueda hacer que vean un gran mercado, ¿no? Una gran unión, porque mira, yo hace muchos años me llamaba la atención, fíjate, en 2004-2005, que había datos que el país del mundo con más cadenas de habla hispana era Estados Unidos. Todo lo que es California, Nuevo México, Texas, Florida, etcétera, etcétera. Entonces, en esa reflexión, siendo un poco optimistas, tampoco lo ves que en 15, 20, 30 años todo esto se pueda ir mejorando, seguridad, cultura, propio desarrollo físico por alimentación, etcétera, etcétera, y que esto pueda cambiar, o lo ves muy difícil, ¿no? Es un poquito lo que estás diciendo. Tendría que cambiar muchísimas cosas. Para llegar a eso tendría que cambiar la ideología de nuestro país. O sea, tendría que cambiar México como país desde sus raíces más profundas. Y hoy lo que veo a nivel gobierno, por ejemplo, es todo lo contrario. O sea, estoy viendo una regresión de todo lo poco que se pudo avanzar en años anteriores. Entonces, la verdad es que lo veo muy complicado. Todos los descendientes de mexicanos en Estados Unidos optan por representar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tienen mejores condiciones, ¿no? Pueden ser profesionales del deporte y vivir muy bien del deporte. Allá hay un sistema probado y de apoyo al deportista. Aquí en México no. O sea, aquí en México es venir a sufrir y pelearte con los federativos y pelearte con los dirigentes, y algunos atletas los apoyan, a otros no. A otros, pues como repito, ¿no? La corrupción los lleva incluso
bueno, tenemos muchos atletas, muchos talentos que han emigrado justamente mejor a otros países, prefieren representar a otros países que representar a México, porque aquí en México no encuentran el apoyo. Entonces, es muy complicado, complicado, ¿no? ¿no? Bueno, Muy Iván, ahora complicado. te toca un Sí, eso poquito te va a hacer comentar. algunas cositas. Sí, vamos a ir con el... Después de tratar todos estos temas, vamos a conocer un poquito, unas preguntitas un poquito más personales. Así. Venga. Así que espero no ponerte ningún compromiso, como digo a todos los invitados. Espero que respondas a todo. Así que vamos a empezar. Lo primero sería, si no hubieses sido pues, periodista, comentarista, ¿qué te hubiese gustado ser? Pero me encanta el rock, es una de mis pasiones. Yo creo que eso me hubiera encantado ser, sin duda, la música. Nunca he sido bueno para la música, nunca he estudiado música, pero es algo que disfruto mucho, ¿no? Cuando la escucho, cuando estoy en un tiempo de relax, ¿no? Para mí, el poner música me encanta. Yo creo que eso me hubiera encantado ser. Sí, ya hemos dicho al principio que eres amante también del rock. Y sin cerrar ese tema, recomienda, bueno, amante del rock, recomienda un grupo así, igual no tan conocido por los típicos clásicos, Uy. un grupo o una canción para que la gente la busque y diga, oh, sorprende, me encanta. A ver, una de mis canciones favoritas se llama Silent Lucidity, del grupo Queensryche. No es tan famosa, no sé si ustedes la han oído. Sí. Esa canción de verdad me fascina, ¿no? Es de mis canciones favoritas, si no es que mi favorita así de all time. Al final, además, Alejandro, no sé por qué el fútbol americano, el deporte americano va como muy ligado al rock también, me da la sensación. Sí, nos gusta a todos. Sí. Aunque el comisionado Roger Goodell y los que arman los medios tiempos de la NFL en los Super Bowls no piensen lo mismo, ¿verdad? Tienen olvidado un poquito al rock. Pero sí, yo también creo que esa fuerza, eso que te transmite el rock está muy ligado al fútbol americano. Justamente cuando yo jugaba fútbol americano, antes de cada partido yo iba escuchando en mis audífonos rock para motivarme, ¿no? Decimos aquí, para aprenderme. Entonces, sí. Yo también cuando jugaba baloncesto. También. Seguro. Y es que es algo que, bueno, en esa época, sobre todo 80s, 90s, que es la época en que me tocó crecer, ¿no? En mi infancia y mi adolescencia, pues sí, estaba muy de moda el rock, o sea, era algo muy presente, ¿no? Hoy en día ya hay otro tipo de música, nuevas tendencias y se ha ido perdiendo un poquito todo eso. Bueno, pues y ahora otra preguntita así un poco más personal con jugadores. Si te hubiesen dado la oportunidad, o te diesen ahora mismo, de meterte en la piel de un jugador de la NFL en un partido, ¿a quién elegirías? De ser ese jugador en el partido, de vivir las mismas sensaciones. ¿En un partido o un jugador? En un momento determinado. Sí. Híjole, qué difícil, digo, pues posiblemente sí me gustaría ser, pues un corredor, un Ezequiel Elliott, ¿no? Por ejemplo. Se quedaría en sus buenos momentos, ¿no? Esos momentos, eso hace 3 añitos o 4 añitos, ¿no? Jugando en el AT&T Stadium. Exacto, o incluso ahorita para sacarle otra vez todo lo que nos está quedando a deber últimamente. También, sí, una forma de decir, bueno, aquí estoy todavía. Aquí estoy, Exacto. todavía hago algo para esto. Y bueno, así ya por entrando a temas más personales rápidamente, ¿comida favorita? Uy, no, tengo mucha. La comida mexicana, la verdad es que es fantástica. Digo, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes han estado en México y no, pues me encanta. O sea, todo Elige lo que una cosa. Para los que nos ven digan eso. Algo raro, algo diferente. Pozole. Por ejemplo. Y ahora vamos con 2 cositas. Es en torno a las películas. Simplemente te voy a pedir, no ni películas favoritas ni nada, simplemente que me elijas una película deportiva, da igual del deporte que quieras, y también una película relacionada con la música. Y que se la recomiendes a nuestros espectadores. Una película del deporte, pues es que hay muchísimas, ¿no? Bueno, me encanta la del Campo de los Sueños, Field of Dreams, ¿no? Que es más del béisbol, pero bueno, esa no me gusta mucho.
¿Y de qué otra me dijiste? Y de música, una película musical. Ay, película musical. No sé. No tengo ahorita alguna en mente. Un biopic de algún ídolo que tengas, no sé, Johnny Cash, The Who, Queen, se han hecho en los últimos tiempos, algo así, o no te sale la primera. No me sale la primera. No, bueno, o sea, yo soy fanático, por ejemplo, de Metallica, ¿no? Coincidimos aquí también. Sí. ¿Coinciden? Ah, perfecto. Sí, no, a mí me encanta. Y o sea, los videos, digo, su primer video fue el de One, ¿no? De la canción One, ¿no? Del álbum And Justice for All, de 1987. Ese video creo que es impactante, rompe un poquito con lo que veíamos en aquella época, porque pues, es un video antiguerra, ¿no? Y miren, justo ahora que está tan en boga toda esta situación de la guerra, hoy lo traigo a colación y la crudeza de la canción, de lo que te dice, wow, a mí ese particularmente me agrada, ¿no? Y me gusta. Pues muy bien, creo que ha estado súper bien, ¿no, Iván? Como ves. No sé si Hemos conocido un poquito en profundidad, sí, hablando temas generales de cómo está México y también un poquito personalmente, como nos gusta a nosotros. Claro. Sí. Pues ya saben, aquí a la orden, lo que necesiten, de lo que quieran platicar, sobre todo temas que tienen que ver con esto que hemos hablado, ¿no? Deportes y música, pues es algo que me apasiona. También. Fantástico, Alejandro. La verdad, muchas gracias por pasarte por el programa y bueno, esperemos tenerte en otros ya en debate normal de deporte. Sí. Y esto ha sido una entrevista un poquito más personal y más general, ¿no? Que también nos gusta que nos cuenten los comunicadores qué piensan, qué reflexionan, que es muy importante también, porque es muy importante enseñar al público no solo hablar de que si tal jugador es mejor o peor, sino estas cosas que son muy interesantes y nos interesan mucho, la verdad. Gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Un honor que me hayan considerado, que me hayan invitado y estamos a la orden. Cuando gusten, listos para platicar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y nos vemos pronto, ¿vale? A seguir. Muy Sumando bien. NFL Claro y deportes americanos. Por supuesto. Abrazo. Abrazos.